Curso de matemáticas financieras, y en esta oportunidad estamos en la sesión 3, en donde vamos a tocar el tema sobre las operaciones financieras y sus leyes, ¿no? Ya anteriormente nosotros habíamos definido lo que era el valor del dinero en el tiempo y la importancia, ¿no?, que tenía este tema. Y habíamos hablado acerca del concepto de equivalencia financiera, ¿no? Luego de haber entendido este concepto, nos hemos ido a otro más, que viene a ser la representación gráfica de una operación financiera como una herramienta que nos ponía al corriente acerca, ¿no?, de la situación que se nos estaba presentando y de los elementos que ésta contenía, como una manera o una estrategia para poder resolver este tipo de operaciones. Hoy entonces vamos a definir lo que es una operación financiera. Y una operación financiera se define como todo intercambio no simultáneo de capitales financieros. ¿Ok? Cuando nosotros decimos un intercambio, significa que una parte cede a otra un capital. Y cuando lo decimos no simultáneo, o sea, cuando definimos como no simultáneo, estamos haciendo referencia a que no se dan en el mismo espacio de tiempo. Es decir, la prestación y la contraprestación se van a efectuar en dos momentos distintos del tiempo, ¿verdad? Se me viene a la mente de repente una operación financiera tipo un préstamo, en el cual usted recibe el día de hoy una determinada cantidad de dinero y esta la va a tener que devolver en función a un plan que usted puede establecer conjuntamente con quien le prestó ese dinero, ¿correcto? Entonces una operación financiera se va a definir de esa manera, un intercambio de capitales que no se van a dar en el mismo momento del tiempo, ¿no? Y que se ha pactado obviamente entre dos partes, ¿no? El prestamista, que es el que entrega el recurso en un momento determinado, y el prestatario, que se compromete a devolver esos fondos en función de un plan de pagos que ya previamente se haya establecido, ¿no? Ese plan de pagos obviamente tiene que ser consistente y se tiene que verificar la equivalencia. Es decir, que ese plan de pagos representa exactamente, ¿no?, un valor que es equivalente al monto que inicialmente se le ha prestado. Y para poder lograr esa equivalencia entra aquí un tema muy especial o un elemento muy especial, que es la ley financiera, ¿no?, que es la que va a permitir lograr esa equivalencia en el tiempo. ¿Ok? Entonces fíjate, ambos conjuntos de capitales, prestación y contraprestación, tienen que ser financieramente equivalentes, ¿no? ¿Qué cosa implica esto? Vuelvo a repetirlo, que la prestación P, la que recibo el día de hoy, tiene que ser igual a la suma financiera de todos los capitales de la contraprestación, F, es decir, de los pagos que se van a efectuar en un punto determinado. Entonces, la noción fundamental de toda operación financiera y la que rige para todas las matemáticas financieras es que el capital que recibo el día de hoy debe ser equivalente al capital que devuelvo en función de las condiciones pactadas con la contraparte, ¿no?, en un determinado momento del tiempo. Ejemplo de una operación financiera. A ver, fíjate, Daniel recibe de Marcos un préstamo de 1 millón de unidades monetarias con el acuerdo de pagar dentro de 2 años 1.400.000, ¿verdad? Entonces graficamos esta operación y fíjate, ¿no?, tenemos justamente la definición de una operación financiera, ¿no? Es un intercambio, ¿cierto? Marcos recibe 1 millón y luego devuelve 1.400.000. Estamos hablando de dos capitales financieros que se están intercambiando. Te entrego 1 millón ahora y
recibo luego, recibo 1.000.000 ahora y posteriormente entrego 1.400.000, ¿no? Ahora, se supone que este millón y este 1.400.000 que se reciben en distintos momentos del tiempo, porque el millón lo recibo hoy y lo devuelvo dentro de 2 años, este millón y el 1.400.000 son equivalentes, ¿verdad? Porque el 1.400.000 es igual al millón recibido más los intereses, o sea, una cantidad adicional. Y se supone, como lo habíamos visto en las primeras sesiones, ¿no?, que ese interés es el valor del dinero en el tiempo, o sea, lo que permite que dos cantidades sean equivalentes en el tiempo, ¿no? Entonces es una operación financiera, ¿no?, sobre la base de una ley que todavía no conocemos. La ley la tienen que establecer las partes, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos nosotros decir es que si se ha llegado a ese nivel es porque el millón que recibo el día de hoy es equivalente a 1.400.000 que recibiré dentro de 2 años, ¿no? Los elementos de una operación financiera básicamente son los siguientes, ¿no? En primer lugar, el conjunto de capitales que se intercambian, que también se llaman prestación y contraprestación, ¿no? La prestación, que normalmente se va a denominar con la letra P, ¿no?, que algunos le llaman capital presente, son los capitales que entrega la parte que inicia la operación, es decir, la cantidad que entrega el prestamista, el dinero que entrega, ¿no? Y la contraprestación F, de valor futuro, también podría ser, ¿no?, por los capitales que entrega la parte contraria, es decir, la parte que recibe el primer capital. Entonces ahí tenemos entonces el primer elemento, que son los capitales, tanto el de prestación P como el de contraprestación F. Uno es lo que recibo, la otra es lo que tengo que devolver. El segundo elemento son los agentes que intervienen en la operación. El prestamista es uno de los que interviene y es el que entrega la prestación, es decir, el que entrega el dinero al principio, y es también el que recibe la contraprestación, ¿no? El prestatario, en cambio, es el que recibe el dinero y que se obliga a entregarlo en el futuro, la contraprestación. En tercer lugar está la duración de la operación, o que normalmente nosotros conocemos como un plazo, que es el espacio de tiempo que hay entre el vencimiento del primer capital, o sea, lo que llamaríamos el origen, que ha sido entregado por el prestamista, y la entrega, ¿no?, del último dinero o del último capital, el valor final, ¿no?, que según la operación concreta puede ser entregado por el prestamista o por el prestatario. Por último está la ley financiera de valoración, que es la expresión matemática, ¿no?, que exige que los capitales entregados por una y otra parte sean financieramente equivalentes. O sea, dicho de una manera más sencilla, es la operación matemática que hace que dos capitales sean equivalentes, ¿no?, y que por lo tanto ambas partes, prestamista y prestatario, se encuentren satisfechos con el mismo. Veamos aquí nosotros gráficamente los elementos de una operación financiera. Por un lado tenemos el capital que se entrega, ¿no?, el valor presente que nosotros conocemos, o también llamada la prestación, ¿no? Y luego tenemos el otro capital, que es el capital final, el valor futuro que entregamos, la contraprestación o el monto, ¿no?, que normalmente es, como ya lo dijimos, el mismo valor presente pero con un añadido, con los intereses a los cuales las cantidades que nosotros tenemos que devolver en el futuro. En segundo lugar están los otros elementos, el prestatario y el prestamista, ¿no? Por un lado tenemos al deudor, que es el que recibe la prestación, es decir, es el que recibe el dinero y que se obliga en el futuro a devolverlo en función digamos, de un plan que se haya acordado previamente, ¿no? Él es el que recibe entonces el capital. Y por otro lado tenemos al acreedor,
que es el que entrega el capital, el que entrega la prestación y es el que va a recibir el monto final, lo que llamamos la contraprestación. Sobre ellos aparece lo que se llama el espacio temporal o lo que nosotros conocemos como un plazo, ¿no? Que es el tiempo que media pues entre el inicio de la operación y el final de la misma. Y por último, el elemento más importante, ¿no? Es la ley financiera, que es el acuerdo entre las dos partes, ¿no? Y este acuerdo lo que hace es convertir estas dos cantidades en dos espacios temporales, ¿no? En una equivalente, ¿no? Que satisface a ambas partes. Hay varios tipos de operaciones financieras y estas las vamos a clasificar, por ejemplo, según la duración, ¿no? Según la duración pueden ser menores a un año. A esto le llamamos nosotros o la denominamos como una operación de corto plazo, ¿no? O tenemos algunas que son de mayores plazos, ¿no? O sea, mayor cantidad de años. Eso sería largo plazo, o sea, operaciones que superan, ¿no?, el tiempo de un año. Según la ley financiera que opera, ¿no?, podrían ser generados con interés compuesto. Este tipo de operaciones significa que los intereses que se van generando, se van acumulando al capital, ¿no?, y por lo tanto generan más intereses. O puede ser a través del régimen de interés simple, ¿no?, en donde los intereses que se van generando siempre serán iguales, o sea, no se va a incluir en el capital sobre el cual se calculan los siguientes intereses o los intereses futuros va a permanecer intacto, va a permanecer igual o va a permanecer constante, de tal manera que los intereses que se van generando siempre serán los mismos. No hay capitalización en este caso. Según el sentido en el cual se aplica la ley financiera, es decir, hacia dónde vas en el tiempo, ¿no?, podría ser un descuento o actualización. ¿Eso qué significa? Que estamos trayendo cantidades del futuro hacia el presente, ¿no?, utilizando obviamente una determinada ley financiera. La siguiente es la de capitalización. Una capitalización pues significa llevar una cantidad del día de hoy hacia el futuro, ¿no?, obviamente también utilizando una ley financiera, ¿no? Según el número de capitales que intervienen, pues podrían ser, por ejemplo, operaciones simples, ¿no?, en donde hay solamente una prestación y una contraprestación. Es decir, te doy una capital el día de hoy y dentro de un plazo me devolverás la otra cantidad en una sola en un solo pago. Mientras que también podrían ser complejas o también llamadas compuestas cuando constan de más de una prestación y una contraprestación, es decir, cuando pueden existir desembolsos en varios puntos del tiempo, ¿no?, y los pagos también se van a efectuar en varios puntos del tiempo, ¿no? Ejemplos de operaciones financieras. Veamos aquí cómo se maneja. El gerente de la compañía TRAP solicita al Banco Fortuna un préstamo por 200 millones para el proyecto de reposición de equipos que realizará en los próximos meses. El crédito se acuerda bajo las siguientes condiciones: una comisión del 2% del capital por el estudio del crédito, 10 pagos semestrales iguales y una tasa de interés del 15% anual. Veamos cómo representamos o cuáles son los elementos, ¿no?, de esta operación financiera, ¿no? Para empezar tenemos el capital de la prestación, es decir, el monto que se va a recibir en préstamo, que serían los 200 millones. En segundo lugar está la contraprestación, es decir, el monto que voy a devolver, ¿no?, y he decidido devolver esos 200 millones en un plan de pagos que incluyen 10 pagos semestrales, ¿no? Ese es el valor F. El tiempo, o sea, la duración de la operación financiera es de 5 años, ¿no? El deudor es la empresa TRAP, que es la que recibe el dinero. El acreedor es el Banco Fortuna, que es el que va
a entregar el dinero y que también va a recibir la contraprestación. La prestación, los 200 millones, la contraprestación, los 10 pagos semestrales, como lo habíamos mencionado. Y la ley financiera, importante, es una tasa de interés anual del 15%, es decir, la equivalencia se va a lograr con esa tasa, ¿no? La representación gráfica entonces de esta operación sería la siguiente, ¿no? Como ustedes pueden observar, la línea verde hacia arriba, ¿no?, nos indica el dinero que se va a recibir, ¿no? Ojo que lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa TRAP, que en el momento cero, al tomar el préstamo, a su caja ingresan los 200 millones, ¿no? Y las flechitas hacia abajo, que son 10 flechitas hacia abajo, nos indican pues los pagos que está realizando TRAP. Obviamente, desde el punto de vista de su caja, estos pagos semestrales vendrían a ser salidas de dinero, ¿no? Entonces, si quisiéramos clasificar esta operación financiera, estamos hablando de una operación financiera de largo plazo, porque supera el año, ¿no? También estamos hablando de un régimen de interés compuesto, si lo que quisiéramos clasificar en función a la ley financiera. Es una operación de capitalización, porque estamos llevando una cantidad del presente en varias partes hacia el futuro. Y es una operación compleja, porque no interviene un solo monto, es decir, no hay un monto de desembolso y un monto de retorno, sino que hay un momento en el cual desembolsan una cantidad y luego se hacen 10 pagos semestrales, es decir, tenemos una operación compleja, ¿no? Siguiente ejemplo, la empresa Comer, ¿no?, descuenta un pagaré en el Banco Medellín. ¿Cuál es el valor nominal del documento que quedó en poder del banco? Si la empresa Comer recibe un valor líquido de $150.000 y el periodo de maduración es de 180 días, el banco aplica una tasa de descuento del 20% anual. Bueno, identifiquemos los elementos de esta operación financiera. Veamos, el capital que se está negociando, que se está trabajando, es el de 150.000. El monto de, digamos, de la contraprestación o los pagos son desconocidos, pero es un solo pago, ¿no? Es un solo pago y es desconocido, habría que calcularlo. El espacio de la operación serían 180 días, ¿no? El deudor es la empresa Comer. El acreedor, es decir, el que entrega los recursos, es el Banco de Medellín. La prestación 150.000. La contraprestación es un pago que no conocemos, ¿no? La ley financiera es la tasa de interés de descuento del 20%. Representamos entonces esta operación y fíjense, la flechita verde hacia arriba lo estamos haciendo desde el punto de vista de la empresa Comer. O Comer, significa pues una entrada de dinero, ¿no? Y la flechita hacia abajo después de 180 días implica pues que estamos pagando por este préstamo que hemos recibido, así que por lo tanto las dos tendrían que ser equivalentes. A ver, si quisiéramos clasificar la operación financiera según los tipos, en primer lugar, estamos hablando de 180 días, por lo tanto es una operación de corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de un régimen de interés compuesto. Es una operación de descuento, porque recuerda que estamos trayendo una cantidad del futuro, es decir, a 180 días al presente, ¿no? Y es una operación simple porque solamente están involucradas dos cantidades, la prestación y la contraprestación. Bueno, otro ejemplo más. Veamos. Para mantener en buen estado la escuela del pueblo, la municipalidad desea establecer una fiducia para proveer recursos para las reparaciones futuras. Si se estima una inversión inicial de $25.000, que el costo de mantenimiento para el próximo año es de $10.000 e igualmente se estima que este costo se incrementará todos los años en un 15%, y considerando que la entidad fiduciaria FIDU reconocerá una tasa de interés del 22% efectivo anual,
¿cuál será el monto inicial que deberá depositar el municipio en la fiducia? En este caso, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que reconocer los elementos de esta operación. En primer lugar, el capital P, que es el monto que tiene que entregar la municipalidad a la empresa fiduciaria, es desconocido, ¿correcto? Es un monto desconocido, pero es un pago, es un único pago más los 25.000 de la obra. El monto F, que es el monto final, ¿no? Que se tiene que entregar, son pagos crecientes a partir de los 10.000, ¿no? Y van creciendo de manera permanente. El tiempo es indeterminado, ¿no? No se ha establecido una fecha de finalización. El deudor viene a ser FIDU, que es el que tiene que entregar estos recursos. El acreedor es la municipalidad, ¿no? La prestación desconocida, la contraprestación, ya dijimos, pagos crecientes a partir de los 10.000. Y la ley financiera es una tasa de interés del 22%. Tenemos la representación gráfica. Vean ustedes, el día de hoy la municipalidad tendría que, lo estamos haciendo desde el punto de vista del municipio, ¿no? Tendría que desembolsar una determinada cantidad, ¿no? Y luego, ¿no? Esta recibiría, flechitas hacia arriba, cantidades positivas que van creciendo de manera indeterminada. Si hacemos la clasificación de la operación, fíjate, es una operación de largo plazo, no hay fin, pero es mayor a un año. Estamos en un régimen de interés compuesto. Es una operación de descuento porque lo que queremos es expresar todos esos flujos futuros el día de hoy, ¿no? Y se trata de una operación compleja porque no hay un solo dos montos, sino hay muchos, ¿no? Hay un monto, una salida de dinero y luego entradas, ¿no? Que son indeterminadas. Entonces, aquí tendríamos una parte de un reto, si ustedes lo quisieran desarrollar, ¿no? La empresa Canarias Jeans solicita un crédito hoy al Banco de Fuerteventura por un valor de 5.000, con el compromiso de devolver 5.200 dentro de 3 años, representar gráficamente la operación financiera y responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué momento es el origen de la operación y el final de la operación? ¿Cuánto dura la operación financiera? ¿Y quién es el acreedor de la operación y el deudor? ¿No? O sea, a ver si ponemos en funcionamiento nuestras habilidades para poder desarrollar este pequeño reto. Muy bien. Llegó el momento de conocer lo que es una ley financiera, porque es digamos, el kit de todo este asunto, ¿no? Porque es el que nos permite generar que dos cantidades en distintos tiempos sean equivalentes. Entonces, una ley financiera se va a definir como un criterio, ¿no? Que nos permite encontrar la equivalencia financiera de un capital en un momento del tiempo distinto. Por lo tanto, termina siendo una expresión matemática, ¿no? Una expresión matemática que me va a permitir conocer el valor futuro F, o sea, el valor equivalente futuro, representado por la letra F. O conociendo el capital financiero P, ¿no? O fijando el punto fecha focal donde vamos a obtener el equivalente, ¿no? Ahí nosotros lo podemos ver gráficamente, ¿no? O sea, la ley financiera es la que me permite pasar del punto C, T, ¿no? Al punto B, P, ¿no? En un espacio temporal, ¿no? Fíjense ustedes cómo logramos llegar a esa magnitud. Entonces, las leyes financieras son bien sencillas, no son nada complicadas. Solamente hay dos leyes financieras que nosotros debemos conocer. Las leyes de capitalización y las leyes de descuento, que son muy fáciles de entender, ¿no? Porque una ley de capitalización significa cómo llevamos una cantidad del presente hacia el futuro. Y una ley de descuento es cómo traemos una cantidad del futuro hacia el presente. O sea, son dos cosas antagónicas, ¿no?
Capitalización, cómo llevar del presente al futuro. Una ley de descuento, cómo traer, ¿no?, una cantidad del futuro hacia el presente. Y ahora, en todas ellas, vamos nosotros a encontrar, ¿no?, la composición, o sea, la forma de calcular esos intereses, ¿no?, que pueden ser, para los dos casos, ¿no?, a régimen de interés simple o con régimen de interés compuesto, ¿verdad? Pero lo que nos interesa, o sea, porque a veces se nos hace un poco complicado, lo que nos interesa en esta parte, ¿no?, es saber que las leyes que las leyes financieras solamente me permiten dos caminos, ¿no? Llevar del presente al futuro, capitalización. O cómo llevo del futuro al presente, descuento. Ahora, las técnicas para poder llevar del presente al futuro o del futuro al presente solamente pues pueden ser dos regímenes, ¿no? Simple y compuesto. Nada más, simple y compuesto. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Si usted quiere estar familiarizado con las operaciones financieras de las matemáticas, son simplemente dos: cómo llevamos al futuro y cómo del futuro traemos al presente. No hay otra más, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, las leyes que me van a permitir trasladar o calcular un capital financiero hacia la derecha en el tiempo, es decir, calcular el equivalente de un capital financiero en un momento futuro, es decir, llevar una cantidad del presente al futuro, se denomina ley de capitalización. Y ahí está representada gráficamente, ¿no?, cómo llevo de un momento del tiempo X a un momento superior. Aquella ley que nos va a permitir trasladar cualquier capital financiero hacia la izquierda en el espacio de tiempo, es decir, llevar del futuro hacia el pasado o hacia el presente, se va a denominar ley de descuento. Véanlo ustedes, ¿no? Del futuro lo trae hacia el presente o en su defecto, ¿no?, una cantidad X la lleva siempre hacia atrás. Eso se llama ley de descuento. No hay más. Eso es todo lo que se hace en las matemáticas financieras, ¿no? Ahora, ¿cómo? ¿No? Acá viene también las técnicas, ¿no? ¿Cómo los llevamos al presente o cómo los traemos lo llevamos al futuro? Bueno, yo les dije que hay dos maneras, ¿no?, la capitalización simple y la compuesta. La capitalización simple tiene las siguientes características, ¿no? Partimos de un capital en un momento del tiempo, un capital inicial, y terminará siendo ese mismo capital el del futuro. Es decir, el monto del capital no cambia, ¿no? Entonces, resumimos, se utiliza para calcular partiendo de un capital en un momento de tiempo, capital inicial. ¿Qué capital será su equivalente en un momento futuro del tiempo o su capital final, ¿no? Los intereses del periodo son proporcionales a la cuantía del capital. Más capital, obviamente, implicará mayores intereses. Son también proporcionales al tiempo que transcurra. Más tiempo, entonces habrá que pagar mayores intereses. No dependen de cuándo comienza la operación, sino del tiempo interno que ha transcurrido. No se acumulan al capital inicial y por lo tanto no van a generar nuevos intereses en los periodos que vienen, ¿no? Mientras que la ley de capitalización compuesta tiene otras características, ¿no? En este caso se utiliza para calcular, ¿no?, partiendo de un capital en un momento del tiempo, capital inicial, ¿qué capital será su equivalente en el futuro? Pero para esto debemos tener en cuenta lo siguiente: los intereses del periodo son proporcionales a la cuantía del capital más intereses. Hasta ahí pues sigue la misma lógica que la ley de capitalización simple. Son proporcionales al tiempo que transcurra, más capital más intereses. También son en este caso similares a la de la capitalización simple,
no dependen de cuándo comienza la operación, sino del tiempo interno transcurrido. Hasta aquí también es igual al caso de la capitalización simple, ¿no? Aquí viene la diferencia, ¿no? Los intereses sí se acumulan al capital inicial y por lo tanto generan nuevos intereses, ¿no? Las leyes del descuento simple, ¿no? Bueno, una ley de descuento parte de un capital en un momento del tiempo futuro, ¿no? Y lo que trata es de calcular su capital equivalente en el presente, ¿no? El interés o el descuento del periodo son proporcionales al tiempo que transcurran, más tiempo, más intereses, no dependerán de cuándo empiece la operación, no se acumulan al capital y por lo tanto no generan nuevos intereses descontados en los periodos siguientes. Y en el caso del descuento compuesto, es llevar una cantidad del futuro hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el presente, ¿no? Por lo tanto, señores, resumiendo toda esta sesión del día de hoy, una ley financiera es aquella que me va a permitir convertir dos capitales que están ubicados en dos momentos de tiempo distintas en equivalentes, ¿no? Y por lo tanto las leyes financieras me permiten dos cosas: llevar una cantidad del presente hacia el futuro o traer una cantidad del futuro hacia el presente. Y para ello puedo utilizar dos técnicas, ¿no? Puedo utilizar la capitalización simple o puedo utilizar la capitalización compuesta. Les doy muchas gracias, las gracias por haber participado de esta nueva sesión y los espero en una nueva.